Mi nombre es José María Tormos, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia y codirector del Máster de Formación Permanente en Salud Cerebral. Hola, mi nombre es Carmen Moret y soy profesora de la Universidad Católica de Valencia y codirectora del Máster en Salud Cerebral. Este máster ofrece una formación de vanguardia en aspectos subyacentes a la neurobiología de la conducta y la cognición humana, proporcionando formación en herramientas de estimulación, diagnóstico, rehabilitación, así como aspectos relacionados con neuroimagen y neurofisiología. Las tecnologías también más avanzadas tanto para el diagnóstico como para la intervención y para abordar los problemas que pueden presentar las personas. Otro aspecto positivo es su formación síncrona online, cuyo objetivo es favorecer el poder compaginar la actividad profesional con los estudios. Es el primer máster de este tipo que se ofrece en España y recoge toda una iniciativa en investigación y en traslación a clínica que está particularmente extendida en países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Se prevé una alta demanda de profesionales de la salud dentro de este campo. Va dirigido a médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y además proporciona el diseño curricular necesario para un experto en neuropsicología, siempre y cuando en cursos posteriores complemente la formación con prácticas clínicas. La oferta de formación práctica del máster consiste en prácticas de aula virtuales que se realizan después de cada uno de los bloques teóricos y se complementan con 150 horas de prácticas presenciales que se realizan a lo largo del curso y en centros conveniados en la proximidad de cada uno de los alumnos. El máster responde a uno de los mayores retos del siglo XXI dentro del campo biomédico, que es mantener la capacidad funcional del sistema nervioso a lo largo de toda la vida de las personas.